Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Alerta del gremio de la CPS, ASEMI, advierte que la salud está a punto de quedar desfinanciada. En una carta dirigida a los ministros de Salud y de Hacienda, la asociación que agremia a la CPS prendió las alarmas sobre los 2,2 billones asignados en la edición presupuestal del gobierno para el sector salud. Asegura ASEMI que se necesitan al menos 10,45 billones. El gremio asegura que los recursos solo alcanzarán hasta julio, lo que implica que los usuarios y pacientes quedarían desatendidos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Gobierno Nacional prepara la declaratoria de emergencia económica y social para atender la crítica situación que vive La Guajira. El anuncio lo hizo en París el presidente Gustavo Petro, quien a partir del lunes estará en ese departamento para atender de primera mano las necesidades de las comunidades. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La extorsión está disparada en el país. Eso es lo que denuncian diferentes gremios económicos y comerciantes de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Villavicencio. El Clan del Golfo, el Tren de Aragua y franquicias de esa organización estarían detrás de las amenazas y de los cobros. Bogotá, Barranquilla y Medellín son las ciudades que más sufren este flagelo. En Medellín, por ejemplo, en 2022 hubo 189 casos, mientras que en lo que va corrido de este año van 494 denuncias por extorsión. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Crece polémica por negligencia de la empresa responsable del submarino Titán que implotó con 5 personas a bordo. Nuevos hallazgos apuntarían a que el sumergible estaba construido con el material equivocado y que el desgaste de la estructura provocó la tragedia. Expertos recrean el momento de la implosión del Titán. Aseguran que ocurrió en tan solo 30 milisegundos. Alarma en los medios de comunicación por una nueva ley europea que autoriza el espionaje a periodistas y sus fuentes. Aterradora granizada en Estados Unidos deja al menos 90 heridos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Aumenta la polémica sobre el desastre del submarino Titán que implosionó en el Atlántico. Se conocieron nuevos detalles sobre la negligencia de la compañía Ocean Gate. Indican que tenía conocimiento de las fallas del sumergible y que aún así su propietario decidió emprender la expedición. Tras la noticia, continúan surgiendo preguntas sobre la desaparición del Titán e incluso si Ocean Gate Expedition, la compañía propietaria del sumergible, puede ser considerada penalmente responsable por la muerte de los tripulantes. Abogados expertos dicen que a pesar de que las 5 personas a bordo del sumergible firmaron un documento en el que se detallaban los riesgos de la inmersión y en el que se especificaba que podría haber fallos que causaran incluso la muerte, dicha exención no protege a Ocean Gate de todo tipo de acción criminal a la luz del fallecimiento de los pasajeros. En medio de las búsquedas durante la semana surgieron informaciones que comprometían a Ocean Gate sobre posibles negligencias técnicas del sumergible. Una demanda civil en Estados Unidos en 2018 muestra que un exdirectivo de la empresa, David Lockridge, fue despedido luego de expresar serias dudas sobre la seguridad del Titán. Según él, un ojo de buey de la parte delantera del aparato fue concebido para resistir la presión a 1.300 metros de profundidad y no a 4.000 metros como se planeaba en la expedición hasta el Titanic. En correos vistos por la BBC, Rob McCallum, un destacado especialista en exploración de aguas profundas, le dijo al director ejecutivo de la compañía, Stockton Rush, que potencialmente estaba poniendo en riesgo a sus clientes y lo instó a dejar de usar el submarino hasta que fuera certificado por una agencia independiente. Advertencias que fueron rechazadas repetidamente por Rush. El tenso intercambio terminó después en que los abogados de Ocean Gate amenazaron con emprender acciones legales contra Bob. Expertos recrearon el momento de la implosión del Titán y aseguran que fue devastador y que ocurrió en tan solo 30 milisegundos.
Para llegar al Titanic era necesario que el submarino Titán de 9 toneladas se sumergiera a casi 4.000 metros de profundidad, y para poder hacerlo se requerían materiales muy fuertes que le permitieran resistir el peso del agua que genera una inmensa presión a esa distancia donde se halla el Titanic. Sin embargo, los materiales con los que estaba hecho el sumergible de Ocean Gate no eran los más aptos para aguantar semejante cantidad de presión. A esa profundidad, la presión es de unas asombrosas 380 atmósferas o unas 5.600 libras por pulgada cuadrada. Eso equivale a tener un gran elefante encima de cada centímetro del cuerpo. Por eso la implosión era una de las principales teorías que plantearon los investigadores durante la fase de búsqueda. La implosión es lo contrario de la explosión, es decir, el colapso se produce hacia adentro en lugar de hacia afuera y pasa cuando una presión externa o una fuerza interna provocan que un objeto se contraiga violentamente hacia su centro, colapsando la misma. Varios videos recreados en internet muestran lo que pudo haber pasado con Titán y explicarían mejor el fenómeno. Este muestra los efectos de una implosión en un tanque de vacío a una atmósfera. El mismo impacto, pero multiplicado por 75 veces en el mejor de los casos y 89 en el peor, sufrieron los ocupantes del Titán. Un argentino, cofundador de la compañía Ocean Gate, rechazó las críticas sobre la seguridad del sumergible. Afirmando que las personas no disponen de toda la información para poder opinar, Guillermo Sondlein, el argentino cofundador de Ocean Gate, la empresa que operaba el sumergible siniestrado en una expedición a los restos del Titanic, cuestionó las críticas sobre la seguridad de la compañía al advertir que la intención de todas estas misiones no es realizar viajes de placer hasta este naufragio y todas las personas participantes lo hicieron como parte de la tripulación de la nave. Through training, they participated in the dive operations on the surface. And they had active roles as participants during the dives. Even though I never went on one of these Titanic expeditions, I know that was the intent behind each of these. And everyone who came on as an explorer was very proud of the fact that they were not passengers, that they were not tourists, that they were actually active members of the crew fulfilling a science and research expedition. Para el argentino que dejó la empresa hace 10 años, aunque aún posee una participación minoritaria en ella, las personas no hacen más que equiparar la certificación con seguridad e ignoran los 14 años de desarrollo del sumergible Titán, dejando en claro que si bien existen legislaciones vigentes para este tipo de emprendimientos en Estados Unidos, son bastante escasas y muchas son anticuadas. Ucrania aseguró que destruyó 44 piezas de artillería y 13 misiles de cruceros rusos en menos de 24 horas tras una nueva ola de bombardeos. Como respuesta a la contraofensiva ucraniana, Rusia ha iniciado una campaña de bombardeos contra importantes ciudades y locaciones de esta antigua república soviética, cuyas defensas antiaéreas han estado a la altura para responder al desafío. Al menos así lo asegura la Fuerza Aérea de Ucrania tras anunciar la destrucción de 44 sistemas de artillería y 13 misiles rusos durante las últimas 24 horas, lo que según Kiev supone una cifra récord. Según el Estado Mayor ucraniano, los lanzamientos se efectuaron pasada la medianoche y estaban dirigidos contra un aeródromo militar en el oeste del país, sin reportar los daños o posibles víctimas. Tanto Rusia como Ucrania hablan casi a diario del alto número de bajas y de pérdidas de material militar que sufre el otro bando. Sin embargo, ninguna de las dos partes da información sobre las bajas o las pérdidas propias. Rusia investiga al líder del grupo mercenario Wagner. Lo acusa de querer organizar un motín armado. El Comité Antiterrorista de Rusia informó de la apertura de un caso penal por llamamientos a rebelión armada luego de las declaraciones de Yevgeny Prigozhin sobre la intención de castigar a la cúpula militar del Kremlin por el ataque a sus bases. Como respuesta, Prigozhin amenazó con destruir todo lo que se interponga en su camino. Hay preocupación por una nueva ley europea que autoriza el espionaje a periodistas y sus fuentes. La prensa europea rechaza la nueva ley de libertad de los medios de comunicación que da sus primeros pasos por el peligroso desprecio por los principios de libertad de prensa que podría conllevar. Según el texto, esta ley nace supuestamente con la intención de proteger a los periodistas y a los proveedores de medios de las injerencias políticas. La ONU publicará un informe en el que se registran 130 reclutamientos forzados a menores de edad durante el 2022 en Colombia y se vuelve a incluir al ELN y a las disidencias de las FARC en su lista negra.
Según un documento al que tuvo acceso la agencia EFE y que será hecho público el próximo martes, la ONU volvió a acusar a las disidencias de las FARC y al ELN de reclutar a niños y mantuvo a ambos grupos en una lista negra con la que señala violadores de los derechos de los menores en situaciones de conflicto. Además, en 2022, Naciones Unidas verificó el reclutamiento de al menos 130 niños de entre 11 y 17 años por parte de grupos armados en Colombia, con las disidencias de las FARC al frente, seguidas del ELN y el llamado Clan del Golfo. El informe también documenta la muerte de 50 menores y 34 casos de heridos como resultado de acciones de estos y otros grupos, pero también de las Fuerzas Armadas colombianas, así como varios casos de violencia sexual, ataques contra escuelas y secuestros. Decenas de personas resultaron heridas en Estados Unidos, en el estado de Colorado, por una impresionante y peligrosa tormenta de granizo que pudo terminar en tragedia. El fenómeno meteorológico, que fue breve pero feroz, descargó granizo del tamaño de pelotas de golf sobre los asistentes a un concierto en el famoso anfiteatro Red Rocks, cerca de Denver, en la capital del estado, causando decenas de heridos y obligando a cancelar el festival. También se registraron algunos daños, especialmente a vehículos. En nuestra sección de salud hablamos de la píldora del día después o post-day, que es usada para prevenir un embarazo luego de tener relaciones sexuales sin protección. Esta es la manera indicada de usarla. La pastilla del día siguiente es un método de emergencia para prevenir el embarazo después de que una pareja tuvo relaciones sexuales sin protección, cuando no se utiliza formalmente un método de planificación o cuando se ha presentado la ruptura de un preservativo. Al ser un método anticonceptivo de emergencia, implica que es para una situación en particular. Si una mujer tiene vida sexual activa, debería pensar mejor en estar utilizando un método de planificación formal que incluso le dé más seguridad que el método de emergencia. Es importante tener en cuenta que la efectividad de este método tiene gran relación con el tiempo de la ingesta de la píldora. Lo ideal es que sea lo más próximo a haber tenido la relación sexual. Se puede utilizar hasta 72 horas después de la relación. Este es un método totalmente seguro que no tiene ninguna contraindicación. Incluso las mujeres que tienen alguna enfermedad de base o estén bajo algún tratamiento de fármacos lo pueden utilizar. Sin embargo, se pueden llegar a presentar algunos síntomas. En algunas mujeres se les puede llegar a adelantar unos días, eventualmente se le puede llegar a atrasar unos días o presentar un manchado después a la ingesta de las pastillas. Este es un medicamento de venta libre que, como afirma el médico especialista, solo se debe usar en una situación de emergencia. En Japón crean un robot que conversa con pacientes que padecen demencia. La empresa japonesa de cuidados de enfermería The Harmony ha desarrollado un robot con forma de peluche de niño que utiliza inteligencia artificial para conversar con pacientes que padecen de demencia y ayudarlos a reducir la ansiedad, los ataques de pánico y otros síntomas, cuando el personal humano está demasiado ocupado. El robot se llama Dai-chan y no sigue ningún guión preestablecido, sino que utiliza la inteligencia artificial para dirigir sus conversaciones y mantener la comunicación con las personas, haciéndola lo más parecida posible a una real. El muñeco de 30 centímetros puede ajustar la velocidad y el intervalo de habla durante la conversación. Dai-chan cuenta con 4 funciones. Modo historia, que le permite hablar con una o más personas. Modo prueba, que puede elegir entre 2 tipos de test, proverbios y refranes. Modo canción, donde interpreta una pieza, y función de diálogo, que admite una atención de enfermería asumiendo escenas reales. Como característica específica, el muñeco detecta el nivel de concentración del interlocutor y permite profundizar en un tema cuando es alto. En caso contrario, cambia la temática o canta para mantener la comunicación, incluso en entornos ruidosos. Muy buenas noches. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, anunció hoy en París que el próximo lunes en La Guajira declarará emergencia económica en ese departamento. Sí, estamos estudiando, dadas las causas que sobrevienen principalmente en el territorio de La Guajira, alrededor del Niño, la agudización con la crisis climática que eleva la temperatura en promedio 1.5 y trae un evento que puede hacer perdurar en el tiempo el Niño, pues genera una emergencia obvia que es el agua, la sed.
y vamos a tratar de enfrentarlo con unas medidas específicas para el tema. El lunes el presidente estará en Riohacha con todo su gabinete y gobernará desde allí, desde la capital de La Guajira, durante toda la semana. El doctor Alfredo de Luque es uno de los 2 senadores que tiene La Guajira. Él es nuestro invitado esta noche. A ver, doctor de Luque, ¿usted qué opina de la decisión del presidente de declarar emergencia económica en La Guajira? Muchas gracias, Yamil, por la invitación. Bueno, es un tema, yo pienso, bastante importante. Es un tema bastante importante, independientemente de las causas que lleven a ello. Lo que creo yo que en lo que debemos concentrarnos es cuáles son las medidas que se van a abordar. Y quiero hablar, por ejemplo, de lo que pasó en el 2011. En el 2011 nos vimos abocados al mismo fenómeno natural. Del 2011 al 2014 no cayó una gota de lluvia en la Alta Guajira. Se generó una crisis por agua impresionante. Y eso es lo que viene ahora. Y eso es lo que puede llegar ahora. Sí. En el 2011 al 2014 yo empecé a llamar la atención del gobierno nacional. No me creían que no había llovido por 4 años en una zona del país. Era representante. Sí. Y no me creían, sí, hasta que por fin el presidente Santos se dio cuenta que era cierto y tocó actuar pues con medidas paliativas sobre la marcha. En ese entonces creo que se invirtieron alrededor de 600.000 millones de pesos en tratar de paliar los efectos de ese fenómeno natural, y obviamente se llegó con la oferta institucional asistencialista del Estado. Cuando la oferta se va, los problemas siguen. Lo importante es saber cuáles van a ser las medidas de prevención que anteceden al fenómeno, con el fin de que no tengamos que estar en este ciclo siempre, sino que tengamos medidas que sean definitivas. Por eso. Pero ¿cuál es, senador, la medida sobre el agua que usted cree que necesita La Guajira? Bueno, hoy se están haciendo inversiones muy grandes en agua, se están haciendo unos centros, en el anterior gobierno los llamó pilas públicas, que son como unos centros de acopio donde hay un pozo, ofrecen el agua potabilizada a las comunidades cercanas, y a las que no, pues se las llevan en camiones cisternas a sus sitios, a sus ranchos, a sus rancherías, como llamamos nosotros allá. Y de esa manera empezamos nosotros a ver solución en el tema de agua, pero hoy la inversión tiene que hacerse en más soluciones como esa, en arreglar lo que existe actualmente, porque existen muchas soluciones que no están hoy funcionando en la actualidad, arreglar incluso los sistemas tradicionales con que en el desierto los indígenas siempre han recogido el agua, por ejemplo los jagüeyes. ¿Qué es? Jagüeyes, que son, digamos, unos grandes reservorios de agua que recogen el agua de la lluvia, aprovechar que, mire que la próxima semana hay una tormenta tropical en La Guajira. Pero que rara vez llueve en La Guajira. Sí, pero cuando llueve se llenan esos jagüeyes y duran 1 año, 2 años con agua que permite sirven de depósito, digamos. Sirven de depósito de agua. Y arreglar los molinos tradicionales, los molinos que existen allá desde la época del general Rojas Pinilla. Esos molinos funcionan con viento y son fáciles de maniobrar. Obviamente pues se necesitan soluciones modernas, que es de las que yo estoy hablando, pero todo este conjunto de sistemas que existen, los tradicionales, los modernos, los que usan los guayú, el repartir agua a las comunidades donde no se puede acceder al líquido, porque acuérdense que es un desierto, entonces en el desierto lo natural es que no haya agua, sí. Hay sitios en donde no hay agua subterránea, entonces hay que llevarla. Todo eso tiene que ser un sistema que conviva y que se administre de manera tal que no caiga en el fracaso luego de la emergencia. Pero entonces, doctor Luque, ¿sí es posible arreglar el problema del agua en La Guajira? En la Alta Guajira, donde tenemos el problema lamentable de los niños que se mueren por desnutrición. Tiene acueducto, funciona en gran medida, pero digamos que los problemas de Riohacha hacia abajo, es decir, de la media y la baja Guajira, son problemas que se solucionan y que no nos causan muerte hoy. En la Alta Guajira causan muertes. En la Alta Guajira, donde hay desiertos, es donde se generan los grandes problemas. Sí es posible solucionar el tema. ¿Cómo? Haciendo eso que le digo. Tratemos de coger los sistemas que existieron siempre, los sistemas tradicionales de los guayú, hagámoslo que convivan con los modernos, invirtámosle la plata que se necesita para tenerlos en todos los puntos que digamos sean
suficientemente posibles, donde llegue la mayor gente posible a buscar el líquido y de esa manera podamos avanzar. Ahora mire, senador, uno de los que se advierte como los mayores problemas de La Guajira es la desnutrición de los niños guayú. La morbimortalidad alcanza unas cifras terribles. ¿Qué hacer para atender a la población guayú de sus problemas de desnutrición? Ahí el primer problema que tenemos nosotros en ese territorio es la pobreza. La pobreza porque es un territorio desértico donde no entra el Estado por completo, no entra el mercado porque no hay vías de acceso, que tenía su dependencia de un país como de Venezuela, y al Venezuela venirse abajo, pues la Alta Guajira también quedó, digamos, un poco sin padres, sin doliente, sin quién tener relaciones comerciales, sin con quién tener relaciones comerciales. Usted, el mayor problema que origina eso es la falta de caminos. Es uno. La crisis de Venezuela nos golpeó muchísimo porque incluso, ya miren, en la Alta Guajira el dinero que circulaba era el bolívar. Imagínense usted eso, al caer Venezuela en la crisis que cayó, sencillamente eso repercutió gravemente con nosotros. Entonces, también en el departamento de La Guajira. Una de las cosas que habría que sugerirle al presidente de la República durante esta semana de gobierno en La Guajira es que acelere la inversión en caminos en La Guajira. Le cuento algo. Uribia, que es la capital digamos, de la Alta Guajira, no tiene comunicación con sus corregimientos, que son más de 20, creo que son 27, si no estoy mal en estos momentos. No tiene comunicación, son vías, son trochas, son caminos en mal estado. ¿Cómo entra ya el mercado en términos económicos? ¿Cómo entra el Estado eficientemente? No entra. Con el presidente Santos y estaba de vicepresidente Germán Vargas Llera, logramos hacer los estudios de una carretera que conecta a Uribia con Nazaret, que es el desierto, digamos, el oasis en el desierto, en una parte, digamos, bendecida de la península. Y la carretera en el Plan Colombia de reactivación económica luego del COVID con el presidente Duque logró que se financiara una tercera parte. Es decir, del 1.2 billones de pesos que vale la carretera, hoy se están ejecutando alrededor de 400.000 que van a tener una tercera parte de la carretera, pero necesitamos tener esa carretera conectada. Es decir, se requiere otro Germán Vargas Lleras para La Guajira. Necesitamos, por ejemplo, que una medida que tome el presidente Petro con esta declaratoria de emergencia sea que efectúe los traslados presupuestales suficientes para que saque el billón de pesos casi que hace falta para que termine esa vía. Eso sería algo importante. ¿Qué importante también sería que existiera una red de conexión de vías terciarias entre los corregimientos de la Alta Guajira? Eso, llegando a una vía llega el progreso, entra todo. Tienen la posibilidad los indígenas de mire, hoy se demoran de Uribia a Nazaret alrededor de 10 horas en un camino maltrecho. Si existiera carretera, son 160 kilómetros, se echarían 3 horas y media en ese viaje, y eso les permitiría tener una dinámica comercial diferente y poder atacar el principal problema, que es la pobreza. Es que el objetivo de la emergencia, cuando se declara, pues esta y todas las demás que se han declarado en Colombia, es eso, dictar decretos con fuerza de ley, son rápidos, son de emergencia para hacer frente a la situación. Decretos con fuerza de ley, es decir, usted diría que un decreto indispensable es aportar para terminar la carretera. Sí, señor. Eso incluso es un tema que está en manos del INVIAS, del Ministerio de Transporte y del INVIAS. Pero que es indispensable. Y que es indispensable. Sin carretera ya nos va a ser muy difícil salir de la pobreza, porque siempre lo que llegamos es a llevarle alimento a los pobres, pero no les damos las herramientas a los pobres suficientes para que puedan trabajar, salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Ahora, mire, senador querido, usted sabe, porque lo siente además, cómo el pueblo de La Guajira ama a sus indígenas guayú y cómo los colombianos amamos y respetamos la cultura guayú. Pero no resulta un poco indispensable la colaboración de la gente guayú, de su cultura, para permitir el acceso de la civilización.
pienso que ahí hay que trabajar un poco más y es una falencia que tiene el Estado de llegar con las herramientas suficientes donde ellos, para permitirles hacer ver que muchos de los programas o de por ejemplo, las soluciones que llegan a su territorio son para mejorar la calidad de vida en algunas oportunidades. Mejor dicho, no para atropellarlos, sino para protegerlos, para ayudarlos. No es posible atropellar a los indígenas guayú, en La Guajira no lo permitiríamos nunca y además ellos tampoco lo van a permitir. Ellos son dueños hoy de un territorio en donde, por ejemplo, está llegando la transición energética, los parques de energía eólica, y ellos quieren hacer parte de esa transición y obviamente en esa transición energética ellos van a tenerse que ver beneficiados. Pero la han impedido, ¿no? En algunos casos la impiden con razones, en otras sin razones. Una herramienta importante también, Yamil, miren, esta declaratoria de emergencia puede ser algún mecanismo que propicie una eficiencia en esos diálogos entre comunidades, gobierno y empresa privada que quieren implementar los parques de energía eólica allá, con el fin de que la comunidad se vea beneficiada, que sientan el beneficio, porque a veces lo ven lejano. Eso va a traer progreso, no solamente para el país, sino que genera empleos, les va a generar la infraestructura de servicios públicos que necesitan, pero hay que, de una manera adecuada, dentro de sus usos y costumbres, llegar y sentarse con ellos y llegar a acuerdos rápidos y oportunos. Porque lo que uno ve es que dos de los departamentos más ricos de Colombia, La Guajira y el Chocó, Guajira por carbón y por viento, por desierto, para utilidad eólica, y Chocó por su riqueza en maderas, en oro, etcétera, son los departamentos más pobres del país. Lastimosamente, los departamentos de la periferia del país, entre los cuales está Chocó y La Guajira, siempre fueron abandonados por los gobiernos desde aquí, de Bogotá. Tuvimos eso por muchos años y gracias digamos, a la visibilidad de una tragedia que nos ocurre a nosotros diariamente y que nos duele mucho, como es la muerte de los niños, se ha visibilizado esto y ha llegado el Estado de una manera más propicia, porque si bien en La Guajira ha existido por muchos años la explotación carbonífera, el atraso que tenía La Guajira era tal que sus dineros no cubrían completamente las necesidades. Hay un investigador del Banco de la República, si no estoy mal, se llama Adolfo Meisel, que hizo un escrito sobre el tema que se llama El mito de las regalías, y ahí explica cómo la falencia, a pesar de tener regalías, la falencia de inversión del Estado central en La Guajira causó un atraso que todavía estamos pagando. Es que las regalías de la riqueza carbonífera de La Guajira se la robaron. Sí, hay muchos problemas allá que se tuvieron de corrupción, pero si nosotros vemos la corrupción no como el problema completo, sino como uno de los causales, podemos avanzar más. Me explico, es decir, existe el tema de la corrupción, que es un problema que ataca a todos los departamentos del país, pero además tenemos que somos desierto, que tenemos un territorio ocupado por nuestros indígenas, que tenemos que respetar sus usos y costumbres, que teníamos una relación comercial con Venezuela que en algunos casos aquí podrían llamar que era contrabando, pero el territorio guayú o La Guajira es la misma para ellos. Ellos, digamos, no existe esa división material entre un país y el otro, sino que los indígenas guayú caminan por la frontera sin ningún problema. Aquí lo llamábamos contrabando, pero allá ellos es el flujo normal de las cosas. Entonces, lo que tenemos es que coger todo el conjunto y encontrar soluciones para cada caso. El corrupto a la cárcel, ¿cierto? Y también tenemos que tener solución para la infraestructura física y servicios públicos y las maneras de llevar que exista un Estado que propenda por la solución definitiva de los problemas y no sea solo asistencialista. Es que lo que uno ve, senador, que decidió hacer el presidente Petro es dejar de depender del Congreso de la República, porque no tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante sus reformas, y actuar, como lo va a hacer con La Guajira, actuar. Sin el Congreso, actuar, tomando medidas. Ahí tiene los recursos inmensos de una reforma tributaria que está sin aplicar. Y de una adición presupuestal que en la madrugada también fue aprobada, en donde hay cuantiosos recursos para el tema de agua, para el tema del medio ambiente, que son muy importantes también. Pero yo creo que para ejecutar su plan de desarrollo, el presidente no necesita, digamos, de mucho al Congreso, porque ya tiene los recursos para ejecutarlo. Pero digo, no es indispensable recurrir al Congreso, es lo que el presidente está pensando, sino actuar
actual. Es decir, volverse poder ejecutivo. La Guajira es feliz con que lleguen el presidente y los ministros a llevar recursos para ayudar a solucionar sus problemas. ¿Usted va a estar allá? Sí, señora, ya estaremos. ¿Qué piensa la población, los dirigentes de La Guajira, en La Guajira, además de los temas de agua, de caminos, pedirle al presidente? ¿Cuál es otra de las cosas que piensa La Guajira pedirle al presidente de la República y a todo su gabinete la semana entrante que van a gobernar desde allá? El carbón se acaba en 10 años, Yamid. La explotación de carbón en La Guajira se acaba en 10 años, que eso es ya. Nosotros necesitamos herramientas para tener ingresos, para que la población pueda de una manera u otra sentir que esos recursos que llegaban antes por regalías del carbón ahora llegan por otra parte. Y yo creo que el turismo es una muy buena oportunidad. Turismo. Necesitamos infraestructura turística y va a haber una muy buena noticia pronto porque en un COMPES que se firmó en el gobierno pasado acaba de viabilizar ya el gobierno actual la construcción de una marina, por ejemplo, en Riohacha. Se está hablando también por parte del gobierno de un aeropuerto en la Alta Guajira para que lleguen allá. ¿La Guajira es dónde? Allá arriba donde se presentan los problemas, cerca de Puerto Estrella, Nazaret, un aeropuerto donde puedan llegar vuelos comerciales y se haga turismo allá y generen ingresos y vengan a gastar sus dolaritos los extranjeros a La Guajira. Infraestructura turística para nosotros es muy importante para que podamos suplir aquellos recursos que el carbón ya no va a entregar en 10 años, por ejemplo. Hay que ver lo que hicieron los mexicanos con Cancún. Por ejemplo. No, pues, del desierto hacia un emporio turístico. El tema de nosotros es que esa zona es reserva indígena, es propiedad de los indígenas y tenemos que llegar a acuerdos para pues, establecernos en su territorio con ellos y tienen que ser acuerdos que los beneficien. Pero todo eso se puede hacer. Los indígenas wayuu son unas personas que son capaces de entender estas situaciones y actuar en la medida en que sientan que son beneficiados y no perjudicados. ¿Y qué hacer, doctor De Luque, para atraer inversión extranjera en el turismo, que parece ser la gran riqueza, al margen del carbón, por supuesto, y del viento eólico que tiene La Guajira? Mejorar la infraestructura turística. Ese tema de los aeropuertos, tener una marina en Riohacha, mejorar las condiciones de acceso a servicios públicos son indispensables. Se ha crecido mucho en turismo. Antes del COVID-19, La Guajira era el departamento que mayor turismo recibía nacional en nuestro país. Hoy ya estamos recuperando esa posición nacional, pero necesitamos seguir invirtiendo en infraestructura turística, en capacitación de nuestras personas, que se eduquen para también el tema turístico, porque eso va a ser una de las fuentes importantes. Obviamente eso va a convivir con la transformación de la generación de energía, eso va también a ser muy importante, pero necesitamos también que nos ayude el gobierno nacional en esa infraestructura turística que necesita La Guajira para avanzar. En materia de orden público, doctor De Luque, ¿cómo anda La Guajira? Tenemos problemas importantes en La Guajira, nuestra cercanía con Venezuela, el tráfico ilegal en la frontera es complejo. De drogas, de armas, el contrabando, son cosas que se presentan siempre en las fronteras y allá tenemos problemas, tenemos las bandas criminales de Venezuela instaladas allá, hay venganzas todos los días, muertes todos los días, especialmente en los municipios fronterizos, especialmente en Maicao. Eso es un tema que nos preocupa. Además, nuestra cercanía a las islas del Caribe hace que exista también un flujo de narcotráfico que también hay que acabar en esa zona del país. Tenemos problemas y puede ser un punto importante también a tratar con la visita del presidente. ¿Y hasta dónde la pobreza de Venezuela, que la tienen, es responsable de esta situación de crisis en La Guajira? Mire, Yamide, cuando empezaron a migrar los venezolanos, voy a ponerlo así, cuando empezó a migrar la gente,
de Venezuela hacia Colombia no solamente emigraron venezolanos, sino muchos colombianos, muchos indígenas guayú que retornaron a su territorio porque ellos vivían cómodamente en Venezuela y eso nos ha generado unos problemas grandísimos. Las deudas que tiene hoy el gobierno nacional con los hospitales públicos de La Guajira por atención al migrante son enormes, que perjudican nuestro sistema de salud y la atención que tenemos nosotros en el departamento de La Guajira. Eso fue un tema muy delicado, es un tema muy delicado. De hecho, hasta hace poco tiempo existía en Maicao un centro de refugiados donde se albergaban casi creo que 100.000 personas. Imagínese usted que Maicao tiene 200.000 habitantes y existían 100.000 flotantes migrantes que se alojan en un sector que se llama La Pista. Ya se fue las Naciones Unidas, se fue el estado de esa pista y eso volvió otra vez a ser un centro muy preocupante para nosotros los guajiros, pero es un tema que repercute muchísimo en nuestra economía y socialmente también. ¿Y qué hacer, doctor De Luque, para combatir el narcotráfico allá? Imagínese. Fuerza pública, tenemos que actuar con la fuerza pública. Todas las semanas vemos allá cómo se combate el narcotráfico, cómo hay decomisos de droga en las carreteras de La Guajira, pero tenemos que seguir trabajando en esa materia e implementar pues las medidas suficientes para que podamos nosotros evitar ese flagelo en nuestro departamento. Sí, no, pero usted dice hay que tomar medidas, pero ¿qué medidas? Aumento de fuerza pública, vigilancia, principalmente en las costas, en las carreteras, con el fin de evitar eso. El problema también es el acceso al territorio. Mire también cómo pasa el tema por la carretera. La carretera permitiría que la fuerza pública accediera más fácil a un territorio que hoy no tiene muchas veces control por la dificultad de acceso. Mejor dicho, usted diría que La Guajira hoy no tiene dueño. Sí tiene. ¿El narcotráfico? Sí tiene dueño el narcotráfico, pues serán algunos que se dedican a eso, pero en La Guajira sí hay mucha gente que está trabajando, la gran mayoría, en la legalidad y tratando de solventar las cosas. ¿Y si tienen capacidad estos ciudadanos guajiros, capacidad para luchar solos? Sí lo tenemos y yo creo que lo que necesitamos es este impulso del gobierno con el fin de que las inversiones que hace la gobernación del departamento y los municipios tengan ese soporte también nacional que permita que esas grandes obras que nos hagan falta se terminen. Es decir, otra de las peticiones que harán ustedes, los guajiros, durante la semana de gobierno del presidente y sus ministros allá es fuerza pública. Fuerza pública, control del territorio. Es importante en la frontera. Y además de las vías terrestres, aeropuertos. Eso sería una muy buena idea y ha sido algo que ha conversado el mismo gobierno nacional. Entiendo que el presidente Petro ha hecho los acercamientos del caso con el fin de que podamos tener un acceso aéreo a la Alta Guajira también. ¿Es indispensable tener un aeropuerto o no? Pues serviría mucho para el turismo. ¿Pero qué abriría las puertas para ello? ¿Es prioritario primero terminar la carretera? Primero la carretera. Definitivamente primero la carretera, las inversiones en agua. Hoy, por ejemplo, en La Guajira se está invirtiendo casi 75.000 millones de pesos por parte del gobierno nacional. La gobernación también puso su pedacito allí de recursos en el mayor proyecto de instalación de paneles de energía solar en más de 4.000 comunidades indígenas. Eso también ayuda muchísimo. El presidente Petro ya ha aclarado que descarbonizar no es un propósito inmediato. Él ha aclarado que es un plan a largo plazo. Nosotros no podemos dejar de depender del petróleo, del carbón, de la noche a la mañana. Y el presidente ha aclarado que es un proceso de largo plazo. En consecuencia, pues habrá que seguir trabajando con el carbón, ¿no es cierto? Sí, señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos un límite y es que en 10 años se acaban los yacimientos de carbón de La Guajira. Y ahí sí nos toca suplir esa economía carbonífera por turismo, que puede ser una, por energías alternativas. Pero trabajar paralelamente las dos cosas, ¿no le parece? Es lo necesario. Esos serán los temas de ahora en La Guajira. Sí, señor. Temas prioritarios. ¿Queda usted encargado de transmitirle al presidente pues esa opinión de la gente de La Guajira? Sí, señor. Ahí estaremos en eso. Senador querido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamit, por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema tan importante para el país. A ustedes muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y nuestra invitación es para que continúen aquí, en Noticentro 1. CM. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las EPS advirtieron que la salud puede quedar desfinanciada. Señalan que con los 2,2 billones de pesos asignados en la adición presupuestal del gobierno, los recursos solo alcanzarán hasta julio. De acuerdo con Paula Acosta, presidenta ejecutiva de ASEMI, el gremio de las EPS, la salud necesita 10.45 billones adicionales. En la adición presupuestal solo se incorporaron 2. Una preocupación muy especial con los recursos que financian las atenciones que van por fuera del plan de beneficios, que se conoce como presupuestos máximos, en donde lo que está hoy presupuestado solo alcanzará hasta el mes de julio. La presidenta de ASEMI hizo la alerta en cartas enviadas al Congreso de la República, a los ministros de Hacienda y de Salud, Ricardo Bonilla y Guillermo Alfonso Jaramillo. El gremio advierte que incluso para 2022 la situación financiera del sector ya era insostenible. Dicen que de cada 100 pesos que recibieron las EPS del régimen contributivo, tuvieron que pagar 102 pesos en atenciones de salud. Aseguran que si a eso se le suman los costos de operación, las pérdidas acumuladas de las EPS afiliadas a ASEMI se elevan a 2.3 billones de pesos con cargo al patrimonio de las aseguradoras. De acuerdo con estimaciones de ASEMI, los 10.45 billones de recursos que se necesitan para la salud de todos los colombianos se dividen en 3.1 billones para la insuficiencia de la prima para el 2023. Estos son los recursos que financian los cerca de 2.5 millones de atenciones diarias que se prestan en el sistema de salud. Además, en estos 10.45 billones de recursos que se necesitan, se encuentran otros 3.9 billones que son el faltante estimado para este año y deudas de presupuestos máximos que arrastran la ADRES desde 2021 y 2022, así como 3.5 billones con deudas de recobros, canastas COVID-19, licencias e incapacidades y procesos de compensación pendientes. Algunos presidentes de las EPS advirtieron que el dinero de la adición presupuestal no es suficiente para subsanar la falta de recursos del sector. Desde Cartagena, los gerentes de las EPS reaccionaron al proyecto de adición presupuestal para el sector salud y aseguraron que el monto, que supera los 2 billones de pesos, es insuficiente para garantizar la prestación del servicio. Nosotros como EPS estamos asumiendo con nuestro patrimonio ese hueco que nos está dejando en este momento la desfinanciación del sistema. Lo que estamos alertando es que esto viene desde final del año pasado, que no ha parado y que nos da susto que esto continúe y no podamos atender a una población que también está demandando, de acuerdo a la encuesta que salió ayer, un 25% más de atención. Las brechas en materia económica que tiene hoy el sector obedecen a la pospandemia, los picos respiratorios y la liquidación de algunas EPS. Según estos prestadores, la desfinanciación es por el orden de los 6 billones de pesos. Nosotros encontramos que los recursos no son suficientes para financiar lo que resta del año. Y en ese sentido, pues hemos acompañado al Ministerio de Salud sobre la importancia de lograr que los recursos para financiar los presupuestos máximos, los recursos para financiar el aseguramiento de aquí a diciembre. Las declaraciones se dieron durante la clausura del Congreso de Salud de la ANDI que se realizó en la capital de Bolívar. El Gobierno Nacional prepara la declaratoria de emergencia económica y social para atender la crítica situación en La Guajira. El anuncio lo hizo en París el presidente Gustavo Petro. Informe de nuestro enviado especial Gerardo Aristizábal. El anuncio de declaratoria de emergencia económica y social para La Guajira lo hizo el presidente Gustavo Petro desde París. ¿Por qué se da? Por la situación vulnerable de los niños indígenas guayú. Los niños y niñas que mueren es por la falta o la mala calidad del agua. Segundo, la salud, tema más general. Tercero, la base económica que pudiese hacer sostenible la presencia de los pueblos guayú, indígenas y la población en general en el territorio guajiro, que va a ser muy afectado por la escasez precisamente. Al concluir su visita de 3 días a París, el presidente Gustavo Petro tuvo 2 eventos. La clausura de la Cumbre Mundial por un nuevo pacto económico que sesionará en septiembre próximo en Cartagena y una participación que tuvo con estudiantes colombianos en la Universidad Sorbonne Nouvelle. Allí tuvo un discurso muy duro contra empresarios, políticos y toda la clase dirigente nacional que, dice él, lo quiere derrocar.
Lo que está viviendo hoy el gobierno, toda colombiana y todo colombiano debe saberlo, el intento de buscar las fórmulas que permitan desconectar el gobierno del pueblo para derrocar el gobierno, en eso no podemos caer en ingenuidades, igual que en el Ecuador, o que en Bolivia, o que en Paraguay, o que en el Brasil reciente, o que en Honduras, etcétera, es el mismo camino. Es una aberración la desigualdad que se vive en Colombia, que es ahí donde está el motor de la violencia. No entiendo el empresario que se va a reunirse con el ELN a decir que está de acuerdo con que se haga un acuerdo nacional y después va al Congreso a decirle a los congresistas que no le dé estabilidad laboral a los trabajadores. ¿De qué pacto social habla? ¿Cuál es entonces la concepción de la paz? Vamos a proponer que la reforma laboral que hundieron sin discutir con técnicas de filibusterismo se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos. Y vamos a volverla a presentar. Y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República. Desde París, Francia, el enviado especial de Noticentro 1, CMI. Y la población de La Guajira pedirá al presidente Gustavo Petro que con la emergencia económica que dictará para hacer frente a los efectos del fenómeno del Niño, se solucionen los graves problemas viales que tiene el departamento. Esto lo dijo el senador guajiro Alfredo de Luque. El senador guajiro Alfredo de Luque, que estuvo esta noche en el programa Pregunta Yamid, calificó como un gran acierto del presidente Gustavo Petro despachar la semana entrante desde La Guajira y decretar una emergencia económica para adoptar medidas que les den a los guajiros las herramientas para enfrentar el fenómeno del Niño, que puede producir graves estragos en su departamento. Yo creo que es muy importante abordar el problema social que tiene La Guajira de manera inmediata, y si el gobierno encuentra con la declaratoria de emergencia social y económica una vía expedita para hacerlo, pues creo que es una medida asertiva con el fin de que puedan llegar a La Guajira los recursos que se necesitan para el establecimiento de esa infraestructura en servicios públicos que necesitamos, y esa infraestructura física, por ejemplo, en carreteras y de promoción turística, que también es necesaria para avanzar en sacar de la pobreza a la población guayú que así se encuentre. El senador de Luque, que pertenece al partido de la U, aseguró que los habitantes de La Guajira recibirán con los brazos abiertos al presidente Petro. Y para las autoridades locales en La Guajira, problemas como la falta de agua, la desnutrición, son situaciones que debe solucionar el Ejecutivo. Gran expectativa ha generado en La Guajira la estancia del presidente de la República, Gustavo Petro, en el departamento, puesto que los alcaldes y las comunidades exigen soluciones a las problemáticas estructurales del departamento. Y todavía vemos cómo mueren niños por desnutrición, el tema de fortalecimiento de la salud, el tema de las vías terciarias que nos permita también llevarles agua a nuestras comunidades. Situación alimentaria de nuestra población, en especial la de la zona rural, también problemas en los sistemas de educación, infraestructura educativa. Se tiene previsto que el presidente y su equipo de gobierno arriben a La Guajira en horas de la mañana del próximo lunes y que durante la semana se desplacen por diferentes lugares del departamento escuchando a las comunidades. La orden a las fuerzas militares es brindar todo el apoyo a las comunidades por el fenómeno del Niño. Desde el Ministerio de Defensa se ordenó el envío de agua y de maquinaria para enfrentar la crisis en La Guajira. El fenómeno del Niño tiene en alerta a la fuerza pública. Es por eso que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, ordenó el envío de maquinaria especialmente al departamento de La Guajira, donde en este momento se vive una grave sequía. Ahora mismo se está desplazando maquinaria hacia La Guajira, de manera que desde la semana entrante, no durante la semana entrante, sino desde la semana entrante, van a contribuir con construcción de obras o mejoramiento de obras para almacenamiento de aguas. La Fuerza Aérea apoyará con diferentes aeronaves, también la Armada para apoyar a las comunidades. Y visitas frente a unidades militares y de policía, la situación en la que en el territorio se encuentran esas unidades. Toda la cúpula militar estará desde la otra semana en La Guajira realizando diferentes puestos de mando unificado.
En la mañana de este sábado se sentirá el paso de la tormenta tropical Brett en La Guajira. Los efectos serán moderados. La tormenta tropical Brett avanza hacia el Caribe colombiano. Según los pronósticos del IDEAM y del ADIMAR, la tormenta se irá debilitando y aunque se espera que mañana pase muy cerca a La Guajira, sus efectos serán moderados. Incremento en las precipitaciones de tipo ligero, algo de ingreso de nubosidad para las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Las autoridades descartan que el fenómeno se convierta en huracán, no obstante recomiendan restricciones en la costa por el incremento de los vientos y el oleaje. El oleaje no pasa antes de Brett, pasa después, entonces hay que estar atentos después de que ya pasa todo el día sábado, mirar cómo está el mar y cómo se comporta, porque hemos tenido un oleaje en los últimos días alrededor de 3 metros, que es un oleaje importante. Por ahora no hay riesgo de que Brett afecte a San Andrés y Providencia, se descarta su paso por el archipiélago. Todas estamos manejando. Y el gobierno nacional alista un decreto que permitiría reducir los costos de la gasolina en San Andrés y así apoyar económicamente a la isla. Es un borrador que ya está publicado de decreto por parte del Ministerio de Minas asignando cuotas de combustible diferencial, lo que nos permitiría tener aquí en el archipiélago una reducción de los costos de combustible, tanto para el transporte marítimo como para el transporte aéreo y para el transporte interno terrestre. El funcionario señaló que estas medidas, al igual que el trabajo en el aeropuerto, se requieren de manera urgente. Se han tenido reuniones con el equipo de ingenieros y con el equipo de arquitectos que han venido a plantear los posibles remodelaciones que se van a hacer al aeropuerto y las inversiones que están planteadas para este cuatrienio cerca de los 90.000 millones de pesos. Y es que de acuerdo con el secretario, este mes la isla no pasó del 50% de recepción de vuelos comerciales y la ocupación hotelera de San Andrés en este momento no pasa del 20%. Asegura el funcionario que hoteles y negocios ya están haciendo recortes de personal. El gobierno de Colombia y la Policía Nacional respondieron a Estados Unidos por una alerta que enviaron por los bajos índices de erradicación de cultivos ilícitos. Aseguran que la solución no es erradicar forzosamente, sino voluntariamente. La lucha contra el narcotráfico no gira en torno a la erradicación de los cultivos. Esto tampoco significa que toleramos, que propiciamos o que nos quedamos de brazos cruzados frente al cultivo de coca. Por su parte, el director de la Policía Antinarcóticos, el general Nicolás Zapata, dijo que en este momento se está estudiando una reformulación en la estrategia de erradicación. Nosotros mantenemos siempre esa firme convicción de que tenemos que apuntarle a la interdicción, a la erradicación, reformular nuestra estrategia. Ya tenemos 5.653 hectáreas erradicadas este año, en lo que ha hecho exactamente la policía, indicando nuevamente que el día de ayer fue el día donde más coca se erradicó, casi 98 hectáreas. La meta de erradicación para la policía de este año de cultivos es de 20.000 hectáreas, igual que la del Ejército Nacional. La extorsión en Colombia está desbordada. Eso es lo que denuncian diferentes gremios económicos y comerciantes de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Villavicencio. El Clan del Golfo, el Tren de Aragua y franquicias de esta organización estarían detrás de las amenazas y de los cobros. Este video muestra el momento en que un grupo criminal lanza una granada contra una panadería que se negó a pagar la extorsión en Barranquilla. Inundaban barrios de panfletos, de amenazas, de mensajes de texto, de WhatsApp, incluso hasta de disparos. Hace un mes, nosotros mirando estadísticas, mirando informes de las autoridades, encontramos que el delito de extorsión se ha incrementado en un 405%. En Bogotá, el Tren de Aragua tiene azotados con extorsiones a las localidades de Bosa y Kennedy. Nos llega una carta en donde el Tren de Aragua le toma la fotografía al negocio, a la casa, y donde empiezan a llamar en ese momento de que llega por vía WhatsApp, empiezan a llamar a que teníamos que dar un aporte para sostener el Tren de Aragua. Ni las trabajadoras sexuales se salvan de tener que pagar. Estamos en el festival de la extorsión, no le está negando la extorsión a nadie, el boleteo, el metemiedo y el terrorismo psicológico a coroteros, a vendedores ambulantes, a visitaxistas, a trabajadoras sexuales. ¿Quiénes están detrás de este fenómeno criminal? Pues aquí podemos encontrar a los Mesa, de la zona de Bello, pero también en cierta manera a los Pacheli, y a través del Clan del Golfo se ha venido extendiendo este tipo de modalidades. Un delito que ya tiene franquicias que operan en varias partes del país.
y es que hay una dinámica como de tercerización, ¿no? Entonces las pandillas o los grupos criminales locales pues son contratados por estas grandes mafias en la ciudad. En Medellín el fenómeno está disparado. En 2022 hubo solo 189 casos y en lo corrido de este año ya van 494 denuncias por extorsión. En temas de extorsión quiero manifestarles que no es que se hayan aumentado, o bueno, sí se aumentaron. En Villavicencio la extorsión no para. En el último año prácticamente se han multiplicado los casos, mucha más gente, digamos, que siente de cerca este flagelo. Pues es preocupante la situación que se está viviendo en materia de seguridad en el departamento del Meta, y los más afectados con ella son los finqueros y los comerciantes, que son los que reciben las amenazas por parte de grupos armados que operan en esa parte del país. El llamado es a las autoridades a actuar prontamente. La directora del DANE, Piedad Urdinola, reportó una reducción histórica en los nacimientos en Colombia durante el último año. El informe de estadísticas vitales del DANE reveló que los nacimientos vienen disminuyendo en los últimos años en el país, y para el último año la cifra bajó de 616.914 a 570.355 nacimientos. Esto representa el 7,5%, cifra histórica si se tiene en cuenta que la tasa promedio de disminución es del 2,1%. Al cierre de 2022 se registró una caída de los nacimientos de 46.559 y desde 2018 la cifra asciende a 88.480. Total nacional está cayendo la tasa de natalidad, están cayendo los nacimientos en volúmenes, y ese mismo comportamiento lo vemos también para todos los departamentos. Por el lado de las defunciones también se presentó una disminución. Los fallecidos pasaron de 6.901 a 6.502, que representa un decrecimiento de 399 casos. Las enfermedades con mayor causal de muerte son asociadas al corazón, cerebrovasculares, problemas en vías respiratorias, homicidios e hipertensivas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó unas resoluciones que le ordenan a empresas mineras el reasentamiento de comunidades afectadas por su actividad en el departamento del Cesar. En el año 2010, el Ministerio de Ambiente le ordenó a las empresas Drummond, Prodeco, Compañía de Carbones del Cesar, Colombian Natural Resources y Bell Coal Colombia reasentar a 3 comunidades del departamento del Cesar, ubicadas en los municipios de La Jagua, del Ibirico y El Paso, para prevenir riesgos en su vida y su salud por cuenta de la explotación de carbón. La empresa Bell Coal radicó una demanda pretendiendo una millonaria indemnización para que el Estado asuma los costos del reasentamiento. El Tribunal de Cundinamarca rechazó las pretensiones. La protección del medio ambiente es también la protección de las comunidades, de las personas que se encuentran asentadas en los proyectos económicos que generan algún tipo de impacto ambiental. De acuerdo a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, esta decisión le ahorra a los colombianos el pago de 197.000 millones de pesos. La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos condenó lo que calificó como ataques racistas a la vicepresidenta Francia Márquez. La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la ONG Colombia Acuerdo de Paz, junto con numerosos grupos de Estados Unidos, Canadá, Europa, África y América Latina, se unieron y alzaron la voz en solidaridad para condenar lo que afirman es un trato racista y despectivo hacia la vicepresidenta colombiana Francia Márquez. La vicepresidenta Márquez es víctima de continuos ataques racistas y clasistas bajo la apariencia de crítica política, lo cual es totalmente inaceptable. Estas actitudes reflejan el racismo estructural que se traduce en que los afrodescendientes vivan en condiciones infrahumanas y se les niegue el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Afirman en un comunicado. El presidente del Congreso, Alexander López, anunció que acatará estrictamente el fallo del Consejo de Estado que le ordena reiniciar el proceso de elección de un nuevo Contralor de la República para reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez, a pesar de que la plenaria del Senado le pidió esperar un fallo de tutela. Aunque la plenaria del Senado de la República, con esta proposición firmada por más de 50 senadores, le dio la orden a la mesa directiva de la corporación para que se abstenga de iniciar el proceso de elección del Contralor mientras se resuelve una tutela que fue presentada por el excontralor Carlos Hernán Rodríguez, el presidente del Congreso, Alexander López, anunció esta noche que para él se impone el fallo del Consejo de Estado. Si aplicamos ese criterio de que las proposiciones van a estar por encima de los fallos, de que las proposiciones van a estar por encima del equilibrio de poderes del Estado Social de Derecho,
pues definitivamente a punta de proposiciones. Entonces lo que estamos hablando es de un estado de facto que definitivamente, y en este caso como presidente del Congreso, yo no voy a irme por ese camino, me voy por la vía de la legalidad, por la defensa de la institucionalidad, y en ese sentido hoy el único mandato que yo tengo es el mandato del Consejo de Estado. El senador de Cambio Radical, Antonio Sabaraín, aseguró a Noticentro 1 CMI que la decisión de Alexander López sería un desacato a una orden soberana de la plenaria. Transmilenio se quedó con el 66% de los recursos aprobados para los sistemas masivos de las ciudades capitales en la adición presupuestal. Hay polémica por la autorización para renegociar los contratos. Transmilenio aseguró los recursos para garantizar su operación hasta diciembre. Recibirá 660.000 millones de pesos del billón que aprobó el Congreso en la adición presupuestal. Para cubrir ese déficit grande que nos dejó el COVID y para que tengamos la continuidad del servicio. Aunque estos recursos resuelven el problema hasta fin de año, el sistema tiene un déficit de 2.9 billones de pesos, por lo que se incluyó un parágrafo que abre la puerta a la renegociación de los contratos con los operadores privados. También tienen que ayudar. Vamos a empezar a salir de ese regalo envenenado que le dejó la administración anterior a los bogotanos de unos contratos absolutamente ventajosos para los privados y sobrecargados con los bolsillos de los bogotanos. Los operadores de Transmilenio no ven con buenos ojos la renegociación y aseguran que no es vinculante. No nos gusta para nada. El 32% de este listado de riesgos están a cargo del operador y tan solo 12 riesgos están a cargo del distrito. De manera que si se quiere que discutamos riesgos y rentabilidad, pues nos vamos a sentar a discutirlos, pero la pretensión nuestra va a ser mejorar nuestra condición en los contratos, no empeorarla. Transmilenio se quedó con el 66% de los recursos aprobados para los sistemas de 7 ciudades. La alcaldía de Bogotá adoptó rigurosas medidas de seguridad para el partido de la final del fútbol colombiano este sábado en el Campín. 1.300 policías y más de 300 gestores de convivencia garantizarán la seguridad. Un completo dispositivo se implementará en Bogotá para garantizar la seguridad y la convivencia durante la final del fútbol profesional colombiano, que se jugará mañana en el Estadio El Campín entre Millonarios y Nacional. La participación de 1.300 hombres de la Policía Nacional, que estarán internamente, pero también en la parte externa en 3 anillos de seguridad. Hay ley seca sectorizada en los alrededores del estadio. Regirá entre las calles 45 y 68 y entre las carreras 50 y la avenida Caracas. Iniciará el sábado al mediodía e irá hasta las 6 de la mañana del domingo. Se prohíbe el ingreso de hincha del equipo nacional al Estadio El Campín. Habrá cierres viales en inmediaciones del estadio. Además, se concretó la transmisión de la final en pantallas gigantes que se instalarán en el Parque Simón Bolívar. El director de la Policía General, William Salamanca, se mostró en desacuerdo con la asignación de policías para la seguridad en los estadios. Aseguró que se está evaluando un replanteamiento del sistema de seguridad en dichos espacios deportivos. Para el director de la Policía General, William René Salamanca, es importante una modificación en los esquemas de seguridad que se dan en los estadios de Colombia. Anuncia un inminente cambio para que los policías no estén dentro de estos escenarios. Un posible replanteamiento del sistema de servicio de seguridad en los estadios, donde no tiene que ser la policía la que con todas las capacidades estaría en estas actividades. Para el partido de mañana, el clásico entre Millonarios y Nacional en Bogotá, habrá 1.300 policías brindando seguridad. La presencia de una capacidad institucional de talento humano y de medios para acompañar. Ojalá sea una fiesta del fútbol en torno al fútbol y no sea un encuentro que nos genere preocupación como policías. Estamos preparados. Por orden de la dirección de la policía, no se usarán caballos para controlar posibles alteraciones de orden público. El ex embajador Armando Benedetti denunció amenazas de muerte y anunció que por el momento guardará silencio en las citaciones ante la Fiscalía. Benedetti sostuvo una reunión con el fiscal delegado ante la Corte, Gabriel Jaimes, quien indaga el caso de financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. La misma se dio a raíz de una citación que tenía el ex embajador hoy en la Fiscalía, a la cual no acudió, alegando que su vida estaba en riesgo por amenazas que había recibido él y su familia.
Benedetti acordó presentar una denuncia por las amenazas para que posteriormente se dé su declaración. Por el momento, en una carta, el ex embajador dijo que guardará silencio. Y es que el ex embajador Benedetti dijo en una conversación filtrada con Laura Sarabia que supuestamente a la campaña del presidente Petro entraron 15.000 millones de pesos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones simplificó los trámites para cambiar de operador de celular, conservando el mismo número de teléfono. Ahora será más fácil cambiar de operador de celular conservando el mismo número. La Comisión de Regulación de Comunicaciones eliminó las trabas que estaban poniendo algunas empresas para la portabilidad. Logramos, luego de analizar todas las causales de rechazo de las solicitudes de portación, que la más común era el rechazo cuando había obligaciones de pago vencidas por mora. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Eliminamos esa causal de rechazo sin que esto implique que los usuarios tengamos que desatender nuestra obligación de pago. Y es que el 83% de las solicitudes de portabilidad eran rechazadas porque los usuarios no estaban al día con el operador. Podemos tener suspensiones de los servicios y eventualmente ser reportados en las centrales de riesgo, que los operadores lo hagan para poder recuperar esas deudas pendientes. Con esta decisión, la Comisión busca proteger el derecho de los usuarios a la libre elección. Colombia se alista para una reducción de la jornada laboral desde el 15 de julio. Gremios y centrales obreras opinaron sobre este tema. Desde mediados de julio empieza la reducción de 48 a 47 horas la jornada laboral en el país. La ley aprobada por el Congreso permite una gradualidad en los próximos años hasta llegar a las 42 horas. Las centrales obreras piden al gobierno mayor vigilancia para que las empresas cumplan con la norma. Además, consideran necesario aumentar los inspectores laborales de visita sobre las compañías. Los empresarios no vayan a abusar de la reducción de la jornada laboral para disminuir los salarios de los trabajadores. Se requiere que el Ministerio de Trabajo pueda hacer visitas a las empresas para vigilar que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Por el lado de los empresarios, la nueva norma puede aumentar los costos laborales en un 2%, afectando a la pequeña y mediana empresa. Las que empiezan a trabajar una hora más, se les incrementa la nómina aproximadamente en un 2%. ¿Por qué razón? Porque esa hora ya empieza a ser considerada como una hora extra. El gobierno se compromete a vigilar el cumplimiento de la ley. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,71% a 1.133 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 3,76% a 6.070 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 6,49% a 34.600 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 5.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,43% a 27.760 pesos. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.168 pesos con 88 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.070 pesos. Un euro cuesta 4.455 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.68. El azúcar se transó en 24,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69,50 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74,33 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.140 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.